Esto me lo da la gente. Cállate, chachalaca. Haya sido como haya sido. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No llego sola, llegamos todas. Pues bienvenidas y bienvenidos a su programa en donde sí se puede hablar de fútbol y política en la mesa. El día de hoy nos acompañan grandes amigas, amigos que ya saben, para no extenderme en su currículum, ¿por qué no transmitimos el video? Hoy nos acompañan en Futbolito Político dos jóvenes que participan activamente en la conversación pública. Fer Cadena, consejera técnica de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, comunicadora en Capital 21 y Generación Esperanza, y creadora de contenido en TikTok, donde comparte su visión sobre política, juventud y sociedad. También nos acompaña Luis Vega Dulac, dirigente nacional de la Red Juvenil por México, un joven que piensa en voz alta, defiende sus ideas claras y se expresa sin miedo. Su liderazgo fue reconocido con el Premio Estatal de la Juventud 2020. Dos voces, dos perspectivas y un mismo terreno de debate. Que ruede el balón y comienza el partido. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo están? Un aplauso para los invitados de hoy. Unas diferencias de identidad visual. Sí, pero fíjense, el día de hoy vamos a manejar otra dinámica porque como ya gané en el programa pasado, ya por fin no voy a perder esa racha, entonces vamos a dejar que dos compañeros y compañeras jueguen. El día de hoy les voy a explicar, Fer, cómo es la dinámica. Ahorita lo que vamos a hacer es escoger quién para ustedes es su alineación ideal. ¿Les parece si vamos escogiendo uno por uno? Si quieren, iniciamos con la Secretaría de Educación. Yo pondría... ¿Tú vas a empezar, Eduardo? A Chabelo en educación. A Chabelo en educación, ¿por qué? Claro, porque era amigo de todos los niños y así vamos a aprender más. Bueno, esa es una... ¿Y tú, Fer? No, yo estoy muy... Dios mío. Y su hijo tenía una escuela, ¿eh? Su hijo tenía una escuela. Y le ¿De dijo, Chabelo? Sí, claro. ¿Sí? Sí, en Querétaro. Entonces, No, algo de Dios esa mío. educación, quiero pensar. Bueno, vamos a ver. Tú, Fer, cuéntanos a quién. Yo voy a poner a la hormiga. La hormiga González. ¿Por qué? Porque creo que también tendría unas buenas herramientas pedagógicas, ¿no crees? Pues miren, ahorita hubo un muy buen papel y un buen desempeño. Nos enseñaron que sí pueden jugar en el Mundial y a lo mejor probablemente tenga buena pedagogía para esta Secretaría de Educación. Economía. Yo pondría a... Los dos Alfonso Ramírez pondríamos. Juez. ¿Por qué? Alfonso, trae aguas. Mira, ya Ahí está. no se deja. Ahí está. Quiero comentar que ahora sí ya va a la par de la presidenta en récords. Lo han escogido en casi todos los procesos, salvo uno. Entonces, diputado, una vez más, ahora en educación, en economía. ¿Por qué en Este es economía? doble, ¿eh? Pues son dos. Pues Ah, sí, los este es dos. doble. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué Alfonso en economía? Pues es economista, ¿no? O Es sea, antropólogo, es parte pero de su- estudió, es parte sí, de claro, su su formación. currículum y pues... es Iba una- mucho al Comité de Lucha, la Escuela Superior de Economía en el Politécnico, entonces trae una formación, de hecho, en temas fiscales. Claro. Él siempre ha liderado la bancada en el tema presupuestal, siempre ha sido presidente, bueno, casi todas las veces que ha sido diputado, entonces creo que es una excelente elección, no es rollo para Alfonso. Secretaría de Cultura, Secretaría de Cultura. Yo a Juanga. Juanga. Sí. Sí, ella es la segunda vez que eligen a Juanga Creo en que la haría la Secretaría de misma Cultura. elección, ¿eh? ¿Sí? Pues es que es el más grande personaje. Tal vez solo... O sea, no elijo a Michael Jackson ¿Por porque qué? no es mexicano, Yo pensé que por... pero Luis Miguel. ¿Y por qué Luis Miguel? Y tú, Ay, no, no, la otra le ya. iban a poner No, que en meternos educación una que por teoría los de la niños. conspiración, pero bueno. Luis Miguel y Juan Gabriel, grandes elecciones para la cultura que sí o no hace falta en el país. La secretaría más importante para la presidenta, Gobernación. Y uy, ¿Quién le va a ayudar? Que todavía no llegamos con el presidente, ahora lo hicimos al revés. Gobernación.
Ahí Creo que voy está a poner a Belinda. Petro. Bueno, poner Petro, a porque Fer Petro. también trae un tema Tienen buena internacionalista. coordinación. Traes un tema internacionalista, ¿verdad? Sí, Es uno ahora de tus que fuertes. Petro ya no va a tener tan, ¿no es cierto? Ya. Ya no tiene trabajo. Sí. Bueno, Qué bueno. Ay. amigo, Vamos a darle gobernación. atención. Creo que Grande, habría grande una Colombia, grande. Bueno, ganó tu A Norma Piña. Norma, ¿por qué? Norma, una mujer muy inteligente, preparada, que fue una gran ministra que tuvo este país. Dicen. Y que no la supimos valorar, creo. Vemos. Secretaría de Bienestar. Difícil Secretaría para de ti, Bienestar ya porque había elegido. seguramente no te gusta el nombre de Bienestar, ¿verdad, güey? No, yo ahorita lo cambio, no te preocupes. ¿Sigues? Yo. Pues yo Tú, Fer. pondría a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué, Andrés? Está bien. Ya está Pues, retirado, porque- déjalo descansar. Bueno, es un ideal. Es un ideal. Es un Pero él ideal. fue el que lo inició. Creo que tiene los conocimientos necesarios para dirigir la secretaría. Sí, él puso la palabra bienestar en el mapa. La bronca es que lo haya puesto en la gente. Ahora, yo aquí A ver, tú. cambiaría bienestar y yo le pondría Secretaría de Desarrollo Social porque así se llamaba. Adelante, ahí Antes está de el que- plumón. Antes si de que quieres todo en hacer este una. país fuera bienestar, antes era desarrollo social, que era lo ideal. Desarrollo social, ¿y a quién pondría? Y yo pondría a una mujer para que repitiera, porque no está aquí, a doña Rosario Robles. Muy bien, muy bien. Hay que conseguir la Guau. tarjetita, Karen, Amaya, para que no nos pase. ¿Por qué Rosario? Porque creo que a mucha gente se le ha olvidado lo que hizo en esta ciudad. Ella fue jefa de gobierno y fue la mujer que creó la ciudad de los derechos. Entonces creo que no se le ha reconocido lo que se le debe de conocer y creo que el desarrollo social quedaría muy bien. Otra vez. Pues bueno, ojalá que Que lo la hayan bueno, metido presa. lo bueno que es ideal. Secretaría de Seguridad, francamente. Secretaría de Seguridad, pues Harfush. Yo creo Omar, que saludos. Omar. Yo creo que ha hecho un buen Ah, trabajo. El policía, compañero, amigo, secretario, excelente. Estábamos hablando que si había una similitud en la estrategia de seguridad que tiene Omar hoy con la que tuvo Felipe Calderón. Creemos que no. No lo digas después de que ya. Yo justo por eso. Creemos que no, pero mira, dos mundos encontrados. Creo en que la delincuencia se combate. Ambos combatiendo la delincuencia con muchísima, frontalmente, pero yo creo que sí existen muchas diferencias, ¿no? En Sí. en las Lo dos bueno que no estrategias. puso Netanyahu, ¿no? Bueno, y acá sí. Por lo menos. Ese Y traemos, Ya me siento bien. antes de pasar a medio ambiente y finalizar este bloque con la presidencia, quiero comentarles que recuerden que con estos jugadores van a ustedes a echarse un futbolito. Yo voy a ir invicto, ya no voy a jugar más. Medio ambiente. Yo soy muy mal en futbolito. Medio ambiente. Pues Pues puede ser la doctora es no, pero sí, puede ser pero presidenta también. exacto. No puede repetir, entonces. Donald Trump, que dice que no existe el medio ambiente, tal vez nos puede explicar por qué no. Que no existe el Es cambio que, climático, ¿verdad? bueno, voy a Dice poner a Donald Trump. Es un Fátima Bosch. invento. Fátima Bosch en la mente. ¿Por qué? No sé, es el único perfil. Es que. Es compañera que apoya a la izquierda y aparte Miss Universo. Exacto. Sí, fíjate. Bueno, no la Exacto. dejaron ser, ¿verdad? Yo pondría a Xochitl Gálvez. ¿Por qué Xochitl? Yo la pondría en economía porque hizo mucho dinero vendiendo gelatinas. ¿Te imaginas lo que haría en todo el país? No. Pero a ver, ¿por qué medio ambiente? Por Es su ingeniera, currículum. Claro, es ingeniera en desarrollo sustentable. Es ingeniera, Entonces, claro pues, que sí. Me parece. Y además Sí. creo que se dedica a ese tema de los edificios inteligentes. Creo que es lo Es que que le si hace hubiera falta más Sí. opciones. apostarle al país. Pues, Y Yo hubiera puesto a además, Claudia. además recuerda que la botarga de dinosaurios se nos hace referir a que pues ella está en una preocupación prehistórica por el medio ambiente. Y la presidencia, Yo la por más eso no la importante. puse en medio ambiente. Ay, Dios mío. aguas, ya nos Dios está. mío. Como se le cae el país, se le está cayendo. No, presidenta, pero Puede estamos aquí ser. para ayudarte. Totalmente. Ya. Doctora, antes, Lalo, quiero comentar
que también va rompiendo récord, nuestra presidenta, porque pues también invitamos a muchos chairos, ¿verdad? Y entonces obviamente ella la escoge muchísimo, pero muchas gracias por reivindicar la presidencia de México con la doctora. ¿Por qué la doctora? La verdad también, o sea, lo hubiera podido poner en medio ambiente, pero creo que ha hecho un buen trabajo en la presidencia y no encuentro a alguien más en la tabla que podría hacerlo. O Perfecto. sea, Pancho Villa. Lo está haciendo muy bien la presidenta. Sí, está bien, pero. Me encantó Amigo. porque hasta con representación gráfica de cómo se caía el país cuando la ponían. Pensé Pero que bueno, ibas a poner a Calderón. no, ya lo tengo el secretario de Seguridad. Lo En la ocupas. presidencia, lo que pasa es de que aquí no está, pero yo pondría a don Rubén Moreira Valdés. ¿Por qué a Moreira? Porque se me hace, como gobernador de Coahuila, logró pacificar el país, para pacificar el estado. Coahuila era un estado muy inseguro y le apostó a algo muy complejo Ujú. y lograron pacificarlo. Y creo que es un hombre con todos los conocimientos y toda la experiencia para ser presidente. Y en el estado sigue gobernando el PRI. En Sí, gobernando el Coahuila. PRI, sí, es Sigue correcto. gobernando el PRI. Pero, pues preguntémosle a la gente de allá si se siente bien. Ahí está Porque el Ensu. ahí está. ¿Va bien? Entonces, pues con esto vamos a cerrar. Vamos a pasar al siguiente bloque. Prepárense porque van a defender a sus presidentes. Pues ya estamos en el segundo bloque, Fer, Luis. La intención, pues ya saben, es que con ese equipo, con Calderón, con Claudia, vamos a defender al país. Vamos a pasar un video para que ustedes lo vean y podamos discutir sobre él mientras juegan. ¿Qué opinan? Cuéntenme ustedes. ¿Voto por familia? ¿Voto unificado? ¡Gol! No, eso está muy planeado. Espera, vea, yo soy la FIFA, lo voy a anular porque... Nah, no es cierto, no es cierto. La que sigue, ¿eh? No Pónganse puede ser, ustedes. sí está muy difícil. Pero o sea, vamos. ¿cómo voy a defender mi portería Pues, ¿cómo ven? verbal? Pues es que no puedes defender lo indefendible. ¿Cómo ven? Un voto por familia está mal, se están violando derechos constitucionales. Cuéntame, Fer, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Vas a aventar el balón? Sí, voy a aventar el balón. Yo digo que obviamente está mal y que hay un... Sí, las Está muy escucho, difícil. Luis. Hay una grave violación de derechos humanos, de un derecho por el que las mujeres mexicanas hemos luchado por muchísimos años. Entonces, ¿es un tema de género? Evidentemente, porque este creador de contenido primero dice que el voto por familia para luego decir que ese voto por familia en el copy dice que él, el hombre, va a proteger por su esposa y sus hijos. No puede ser. Pero creo que Luis no va a opinar que deba de haber un voto por familia o apoyas esa Cuéntanos, cosa Luis. No, absurda. por supuesto que no. A ver, la verdad es que yo estoy convencido de entrada, ¿qué es una familia? Sí. O sea, yo por ejemplo vivo solo. ¿Quién va a votar por mí? O sea, tengo mi familia en otro lado. ¿Quién va a votar por mí en los asuntos que importan? Claro. En mi localidad? Entonces también consideras que fue un desatinado el comentario, porque No, muchos totalmente. compañeros han tratado de defender la postura pero lo veo muy difícil, ¿no? No, el voto por familia no lo veo. O sea, yo la verdad es que no lo veo. Autogol. Gracias. 3-0. Yo les dije que era muy mala. Vamos a poner un cuarto y último. El primero llegar a 4. Podrías remontar, podrías perder aquí y ganar el Evidentemente debate, No lo creo. pero vamos a Los checarlo. dos. Te escuchábamos, Luis. Sí, no, yo creo que el Yo voto creo por que lo familia preocupante es un gran error. Sí. México, o sea, y sobre todo la sociedad, ¿qué es una familia? ¿No? ¿Quién va a votar por mí? ¿Y por qué van a tener el derecho cuando en las mismas puede familias ser. hay diferencias de ideas? O sea, dicen en mi pueblo que la democracia empieza en casa y los goles también. Los goles también, pues 4-0. Creo que lo preocupante, aparte de que perdí, es dónde se están generando estas ideas, ¿no? Fue la derecha quien saca esta idea y creo que cuáles son las premisas que permiten que este argumento se fundamente. Creo que eso va a que la ser derecha sacó lo más esa idea? importante del debate. Ha sido el argumento. La realidad es que fue una persona que lo dijo. A ver, es Un una militante y libertad un de político A del ver, PAN.
una persona. A ver, entonces todos los militantes representan a Morena. No es que no es un militante, es un político. Vamos a terminar este partido. Ganó Luis, pero te va a dar ahora, Fer, la oportunidad de, a ver si le puedes ganar en el debate, pero pasemos a la mesa. ¿Sale? No perdí yo. Pues ya terminando este partido, y aclaro, yo no perdí, pero Fer va a tener la oportunidad de ganarte, Luis, ahora en el debate. Y si les parece, vamos a continuar. Ya llamo al bar. Si les parece, vamos a continuar la pequeña discusión que teníamos sobre la mesa. Si bien probablemente no coincidías en el tema de que sea un voto por familia, Fer comentaba que sí es una idea generada por un discurso de derecha y por una idea de la oposición. ¿Tú qué puedes decir al respecto, Luis? Pues, la oposición en México no. Sí es un discurso de derecha internacional que viene de Estados Unidos, pero no es un discurso de la oposición. La De hecho, derecha los internacional partidos... que apoya la oposición. No. Los partidos se han salido a deslindar. De hecho, creo que ya van a haber hasta consecuencias para este joven que dijo Ah, el ¿sí? tema de los votos por familia. Ya el PAN por ahí escuché. Se va a deslindar. Sí, claro, se va a deslindar. Sí. Pues yo creo que es lo correcto. No creo que ningún partido debería de apoyar, por mucho de derecha o de izquierda que sea, este tipo de situaciones que son aberrantes, la verdad. Ok, ¿y tú qué opinas, Fer? Yo más que deslindarse, a ver, un militante, quien sea, puede decir algo a voz propia, a título personal. Yo creo que lo problemático es que esta no es cualquier persona, es una persona que ya era político, había tenido, de hecho en su perfil dice, joven más votado del Estado de Por MC. México. Sí, por MC, pero sigue siendo parte de la derecha. MC ¿Tú no sigue siendo coincides con parte de la MC? derecha. No coincido ni con MC, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con ningún partido. Ah, ok. Tú no Es militas en ningún independiente. partido. No milito en ningún partido político, creo que hay que apostarle a las personas. Hay Ah, personas muy valiosas bien. en todos lados. ¿Tú militas en algún partido, Fer? Tampoco. ¿No? Pero tienen coincidencias con un partido, Yo con la oposición en general. con la oposición. Con Pero el, con tú, los Fer, políticos, sí, güey. pues supongo que Con lo más izquierda que en nuestro país que yo considero es Morena. Pues probablemente sí, hay muchísimas organizaciones, tanto de oposición que no necesariamente están en el partido, Así es. y hay muchas organizaciones de izquierda que no necesariamente están en el partido, y pues creo que pues esa es la idea, ¿no? Poder debatir más allá de los partidos políticos. En ese sentido, entonces, ¿el voto debe mantenerse como un derecho universal o debería condicionarse a ciertos conocimientos, responsabilidades o capacidades? ¿Tú qué opinas, Fer? Ahora, antes inició Luis. Yo creo que el voto debe ser totalmente universal. De hecho, tiene que seguir avanzando para hacerlo cada vez más universal. Es decir, se deben de seguir construyendo condiciones materiales para que el voto sea cada vez más libre, ¿no? Más libre. Lo que se consigue mediante mayor educación, mejores derechos laborales que permitan que la población se informe y pueda saber por quién votar libremente, ¿no? ¿Tú, Luis? Yo creo que este debate que se ha armado justo nos abre, digo, de entrada debe el voto de ser libre 100% y debe de mantenerse como un derecho universal para todos y para todas. No esta discusión creo eso. Ok. Lo que sí creo es que se ha abierto un debate y se ha puesto una postura importante que es el desconocimiento. Sí. Hoy votamos y todo el mundo sale a votar a sus diputados, a sus diputadas, pero preguntémosle a la gente si sabe qué hace un diputado. Claro. La realidad es que muy poca gente. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, no se debe de condicionar el voto al conocimiento, sí debe de haber algo que hagamos, que haga el gobierno, que hagan las instituciones, que haga el Instituto Nacional Electoral. Mayor información por saber por quién vota. Es correcto. ¿Y qué van a hacer los que votan? Porque le piden al diputado que el pavimente la calle, pues creo que está un poquito complejo. Oye, Fer, regresamos contigo. Decías que la intención es fomentar más libertades en el voto. Una persona que recibe programas sociales, Fer, ¿puede ejercer un voto completamente libre, como tú decías, o existe el riesgo de que su decisión sea condicionada? Lo decimos por la cantidad tan grande de programas sociales que se generan en este gobierno.
Yo creo, a mí esa afirmación siempre se me ha hecho muy absurda, porque no nos preguntamos si una persona que recibe educación pública, que recibe un seguro médico público o lo que sea del gobierno no puede votar, ¿no? Las personas que hayan disfrutado, que estén a favor del Tren Maya o que estén a favor del AIFA, no puedan votar. Así de absurdo suena, porque, por ejemplo, un gobernante arregla el metro y lo publicita y en campaña su sucesor o él mismo, si se reelige o no, tiene un discurso a favor de la movilidad pública y promete seguir con esta política pública, ¿no? Como son los programas Claro. sociales. La gente que esté de acuerdo con los programas sociales, que esté de acuerdo con los arreglos del metro, con el AIFA, con el Tren Maya, va a votar por ello, por su sucesor. ¿Esto quiere decir que el voto se le deba restringir a las personas que usan el metro o que usan el Tren Maya o que... Es decir, que los programas Definitivamente no. sociales son un derecho y como tal no están condicionados a un tema de su voto. Sí, creo que los programas sociales pueden ser clientelares, pero no son inherentemente clientelares, es decir, o votas por mí o te quito el programa, que es la manera en lo que lo quieren hacer ver, que aparte está estudiado que los beneficiarios de los programas sociales no votan automáticamente por Morena. En el 2024, el 50% de los no beneficiarios afirmó que votaría por Claudia, y una encuesta de México Elige en diciembre de 2025 arrojó que el 70% de los beneficiarios seguirían votando aún sin recibir algún apoyo. Bueno, Entonces, incluso tenemos programas sociales como desde la cuna que pues los bebés no pueden votar. Pero tú qué puedes opinar al respecto, Luis. ¿Tú crees que una persona, tomando en cuenta lo que decía Fer, ¿no? Digamos que si la intención es que el voto sea más libre, una persona que recibe programas sociales puede ejercer un voto completamente libre o existe el riesgo de que su decisión sea condicionada? Pues a ver, lo ideal sería que sí, que emitieran un voto totalmente libre. ¿Qué pasa en muchos estados? Y lo hemos visto, y salió apenas hace no mucho un video donde hasta le decían a una persona que si no militaba en Morena no podía ir a votar. El problema es que hacen eso. El problema es que te dicen, oye, sí, tú quieres seguir recibiendo los apoyos, quieres seguir recibiendo las becas, las despensas, lo que sea. Sí. Y no nada más es un partido, lo han hecho todos los partidos políticos y es un grave problema que tiene este país desde siempre. El clientelismo electoral con el que se ocupa este tema de los apoyos sociales. Entonces, creo que, desde luego no estoy a favor nunca de que se le quitara, porque ya recibes un programa social, se te quita el derecho al voto. No. Pero creo que sí es un problema que tenemos que ver cómo solucionar para que deje de haber ese condicionante de que si votas por otro partido... O sea, ¿tú crees que existe ese condicionante? claro. O sea, sí existe el clientelismo electoral. Totalmente. Y entonces, si existe el clientelismo electoral, pues estamos condicionados a un tema de seguir robusteciéndolo, ¿no? ¿Qué le pasa al país si sigue generando programas sociales entonces? Es que ese es el problema, y lo decía el presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, decía, apoyando a los pobres va uno a la segura. Y eso es una realidad. Obviamente, más programas sociales, más gente, más votos, y entonces seguimos condicionando el voto y seguimos fortaleciendo, y por eso tenemos apoyar a los tal pobres número condiciona el voto. No, yo no estoy diciendo eso. Entonces, ¿tú crees que no debe de haber políticas públicas en beneficio de la gente más vulnerable, sino de manera general? No, yo lo que digo es, no debe de lucrarse electoralmente con los apoyos Ok. sociales. ¿Y tú consideras que esta premisa que menciona Luis referente a pues una frase célebre de Andrés que además se ha llevado como un principio del movimiento, primero las y los pobres de México, tiene que ver con ganar preferencias electorales? ¿O tiene que ver más bien con una condición social? Yo creo que tiene que ver con una visión de una política pública, ¿no? Como decía, creo que incluso la derecha no cree en los programas sociales como política pública. O sea, creo que una de las cosas que han dicho en los debates una y otra vez es que se le da un dinero a los ninis, a los que no trabajan, que no se le debería de dar ese dinero, que se condicione el voto, o sea, yo he oído muchas veces a la gente que tiene opiniones de derecha decir que porque se le da ese dinero a las personas y eso hace que voten, dando a entender también que no hay una sabiduría popular, que no hay un entendimiento de la gente. Yo creo que evidentemente hay un porcentaje de clientelismo, lo cual es mucho menor que hace algunos años, yo creo, en el sentido de que la gente tiene mucho más información para saber que
puede votar como quiera y no se le va a quitar ese Porque en los anteriores derecho. gobiernos antes de Andrés también había programas Claro. sociales, Sí, ¿no? y también había clientelismo electoral. Claro. Ujú. O sea, en todos han habido. El problema es que hoy, por ejemplo, hoy hay más programas sociales. Sí. Hoy hay más programas Sí, sociales. se que ha antes. robustecido la política pública, sí, claro. El problema es que ojalá fuera por el bien de las personas. Lo que hemos visto es que no. Lo que hemos O sea, visto. ¿tú crees que no sirven? No, yo no he dicho que no sirve. Yo he dicho que es clientelismo electoral y que lo que han hecho es robustecer para robustecer el aparato electoral que tiene. A más programas sociales, más votos para la izquierda. Esa es la tesis. Es la tesis. No necesariamente, pero sí tienes más forma y más mercado para seguir generando votos a tu favor. Y estos en el mismo tema, para no salirnos de tenor, estos programas sociales deben de entregarse de manera universal, como se hace, lo sacan, se inscriben, pasa como el caso muy célebre de un opositor que fue a pedir su pensión del bienestar, o solamente a quienes comprueben que realmente lo necesitan. Yo diferencio cada programa social, la verdad. Para mí, por ejemplo, el programa de adultos mayores, para mí ese sí todos los adultos mayores lo deben de recibir. Sin embargo, los programas para jóvenes, como el tema de las becas jóvenes Escribiendo el Futuro, que es para jóvenes Construyendo. universitarios, escribiendo, Es que hay una que se llama Escribiendo. escribiendo. que es para jóvenes universitarios. Ese tipo de programas debe ser para los jóvenes que más lo necesitan, no únicamente no universal. De entrada, decirte no es universal, como han dicho. Jóvenes para el que más lo necesitan. Como Andrés, primero los pobres. Sí, no, a ver, ¿Ya? jóvenes escribiendo el futuro. Universal en el sentido de que no tiene un intermediario Claro. o un filtro para No, que universal lo no recibas. significa eso. Universal no significa eso. ¿Qué es Sí, sí, para ti Universal universal? significa para todos. Para todos ¿No? los que entran en una categoría. Entonces, ¿qué te dicen en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro? Es para universidades públicas de educación superior. Eso era hasta el 2024. Hasta ese momento era la beca la recibían jóvenes de escuelas de educación superior públicas. Sí. Después lo corrigieron. Y ya no le llegan a los jóvenes de la UNAM. Ya no le llega a los jóvenes del Poli. Sí. Ya no les llega a los jóvenes de la UAM. Ya únicamente les llega a los jóvenes de las escuelas Rosario Castellanos, de las escuelas Benito Juárez, las universidades Benito Juárez. Del IEMS, de las PG Prepas. Ajá. Y las universidades, la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, que empezó con la doctora Sheinbaum. Ujú. Y ya solamente Eso esas es escuelas. clientelismo. A ver, ¿por qué nada más a esas escuelas les dan los ¿Tú apoyos no crees que sociales? una persona que está en esa ¿Cuándo? escuela lo necesita más que ¿Cuándo? una persona de la Nada más UNAM? a ver, hay jóvenes Es decir, que hay necesitados. más gente vulnerable en esas escuelas. Yo creo que hay jóvenes necesitados en todas las escuelas, inclusive en Inclusive las en la escuelas Ibero. privadas. Sí, claro, en las escuelas privadas. Porque te voy a decir Pero algo. es que cómo No, es puede que te voy a ser, decir es que algo. lo que yo no entiendo, espera, es cómo puedes decir que no apoyas un apoyo universal en todos los casos, poniendo el ejemplo de las escuelas, y luego decir que prefieres o es bueno que los de las privadas lo tengan, mientras puede que en las escuelas públicas haya mucho más necesidad. Entonces, de ¿tú consideras que los programas sociales deben de entregarse de manera universal o solamente a quienes comprueben manera que mixta. lo necesitan? Yo creo que en algunos casos universal y en otros tal vez focalizado. ¿Cómo en cuál podría ser focalizado? Pues yo creo que en el de la escuela a veces sí se debería, hay varias becas, ¿no? Está Rita Cetina, que es para primaria, está Benito Juárez, y yo creo que en Benito Juárez sí se debería de hacer una distinción tal vez de en promedio o en otras cosas focalizarlo, ¿no? Solo quería terminar mi punto. Adelante, Luis, Porque adelante. A ver, yo lo que he dicho y lo sostengo es, hay muchos jóvenes que se apuntan para una escuela pública y no tienen el cupo suficiente. Ujú. Y otra escuela te queda lejos. ¿Qué haces tú como papá? Te meten a la escuela privada, aunque sea la escuela que valga 2,300 pesos, o sea, lo más barato que se pueda, y te inscriben en esa escuela. Es una escuela privada. Ujú. Entonces, en ese supuesto, el joven no tiene recursos, tiene que trabajar doble, tiene que hacer un gran esfuerzo para poder solventar sus gastos, inclusive esfuerzo de los papás, porque el joven no pudo entrar a una escuela pública porque no tiene la infraestructura suficiente en la escuela pública para darte ese espacio. Entonces, ese joven no lo necesita. Yo lo que estoy diciendo es que se haga un estudio socioeconómico real para todos, Para los programas sociales. para los programas sociales. Y si tú eres de escuela pública o privada, pero lo necesitas, que sea quien lo reciba.
hay jóvenes en la UNAM que no lo necesitan, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay jóvenes en la Universidad Rocío Castellanos que tampoco lo necesitan, ¿eh? Y también en la Benito Juárez que Bueno, tampoco pero lo a todos necesitan, nos ¿eh? viene bien una ayudita, ¿verdad? Eso sí. Oigan, pues miren, pasemos a otro tema. Ya creo que hubo una coincidencia en temas de programas sociales mixtos. Lo que queremos saber aquí y una de las intenciones que hemos tenido también con muchísimos invitados es hablar sobre el tema político, sobre el partido. Bien, si ustedes no están militando formalmente en uno, tienen una preferencia sobre un tema de oposición, sobre un tema de izquierda. Yo iniciaría con Fer, si me lo permites, Luis. ¿Qué le hace falta al partido que hoy representa las izquierdas en México? Es un partido, Morena, que se dice a sí mismo el partido más importante en toda Latinoamérica, el más grande, incluso el más fuerte, que hoy hegemoniza muchísimo el poder, que tiene muchos gobernadores. ¿Tú crees que el partido hoy en día va totalmente bien? ¿Le hace falta algo? Eh, ¿Te gustaría que las cosas vayan como siguen? Entendiendo que el partido tiene su propia dinámica, ¿no? Digamos que la presidenta pues tiene sus propias políticas públicas. Ella trata de no ingerir en el tema partidario, se está enfocando en gobernar, pero el partido, las organizaciones de izquierda, la idea de organización del partido, ¿crees que es suficiente con lo que tenemos? Y si no, ¿qué es lo que hace falta, Fer? Ay, es una pregunta muy compleja y extensa. Yo creo que hay muchas cosas, o sea, entrando al tema de por qué no soy militante, que fue un poco con lo que inició el debate, justamente yo creo que la militancia es algo que para mí ha representado tener que restringirme justamente a unos principios y a unos Sí, discursos que probablemente tú cuando tienes 18 o 20 años no te puedes restringir del todo a esos discursos. Yo inicié creando contenido y creo que ese ha sido como uno de mis problemas al intentar involucrarme en la militancia, que es como seguir siendo como fiel a mis principios de izquierda, estando en un entorno que tal vez no te permite tener una, no voy a decir una opinión disidente, pero sí cuestionar muchos principios, ¿no? A veces estar de acuerdo es romper la unidad, un poco algo que hablábamos afuera del sí. programa, que es romper esa unidad, que entiendo que es importante estar de acuerdo en puntos esenciales de un proyecto político. Entonces el partido no te permite la libertad de expresión. Yo creo que nunca, o sea, es que nunca he estado en el Militando. partido, ¿no? Ujú. Nunca he sido militante. Tal vez es algo un poco más de mi percepción y de un miedo que yo he tenido y el no querer involucrarme. Bueno, pero siendo simpatizante, ¿tú crees que le hace falta algo al partido o que todo va muy bien? Yo creo que hay varias cosas que faltan, sobre todo a mí como siendo joven, algo que a todos nos desesperanza fuerte llegando a la política es ver a personajes indignos de tener los puestos que tienen, Como que Cuauhtémoc es Blanco. como, bueno, Ya lo he estado Cuauhtémoc mucho. Blanco, yo también, por ejemplo, yo vivo en Cuauhtémoc y pues ahí también hay un cacicazgo fuerte, bueno, había un cacicazgo fuerte que era el de los Monreal. Claro. Y a Y la hora ahora de están en tomar una Zacatecas. decisión electoral, obviamente eso también fue muy difícil esa elección, ¿no? Monreal o Alessandro Rojo de la Vega, que yo tampoco creo en sus ideas, pero pues evidentemente el tener a personas que tengan los mismos principios que tú en el discurso, pero que en la realidad no sea lo mismo, es algo desesperanzador que no motiva a un joven a querer involucrarse en espacios partidistas. Entonces, en conclusión, ¿creerías que el tema que le hace falta al partido es la revisión y, y que sean más firmes estatutariamente con los perfiles que Sí, integran, ¿no? Porque no representan la idea de las izquierdas, sí. en tu caso. Y tú, Luis, entendiendo en la misma sintonía, si bien no estás militando en un partido, ¿qué crees que le hace falta a los partidos políticos de oposición para poder generar más espacios? Porque como lo mencionaba, Morena ha hegemonizado en esta última década ya muchísimos espacios de poder, muchas gobernaturas. ¿Qué le hace falta a la oposición para poder crecer en temas partidarios? Bueno, yo considero que lo que le hace falta a la oposición es cambiar las caras, Ujú. es a voltear a ver a los jóvenes, a otra gente que queremos hacer otra política diferente.
Apenas veía el nuevo partido que salió, ¿no? Defender a Somos Ernesto México. Rufo Appel, un gobernador que ya tenía varias acusaciones desde hace mucho tiempo en Baja California. Pues, si ese es el nuevo partido, apoyando a los políticos de toda la vida que sabemos que han estado ahí y que además tienen este historial, pues entonces eso no es una oposición. Eso nada, están buscando regresar al poder por regresar al poder y regresar a sus privilegios. Eso creo que es lo que le hace falta a la oposición. Nuevas Voltear a ver a caras, otras personas, nuevas nuevos caras, perfiles. Tenemos muchas nuevos perfiles, coincidencias. Tienen coincidencias, nuevos claro. perfiles. Y la realidad es que también creo que le ha hecho falta a la oposición en muchos casos ser más frontal. Sí. Realmente hay veces en los que, pues bueno, es que critican a este político, a X político, pero no sabes qué es que van a hablar No, de ese es el fulano. mayor problema de Morena Van a también. hablar de No ser ajá, No ser frontales. frontal. no, van a hablar Creo de que es más frontal la oposición, es que si le tiramos a pero X, porque es le van a hablar de fácil ser Y, oposición. ¿no? O sea, eso creo que es lo complejo. Creo que a este país le hace falta las dos cosas. Nuevos perfiles, nuevas caras. ¿Y qué sí está haciendo bien? Iniciaré con Luis. ¿Qué sí está haciendo bien la oposición? Bueno, si la oposición cree en la oposición, le está difícil. No, bueno, yo creo que sí han habido, por ejemplo, las propuestas alternas que se hacen sobre el tema presupuestal, que pues digo, tú las habrás revisado, o sea, han sido congruentes en lo que dicen y en lo que hacen. Creo que es lo que ha hecho bien la oposición. Han sabido alzar la voz en temas importantes, temas que sean de mayor relevancia. Por ejemplo, el tema de Rocha Moya, ¿no? Que seguimos esperando, ya creo que ya 80, 90 días Ya, que no dejen de sabemos pegarnos con dónde eso, está nos Rubén siguen Rocha Moya. debilitando. Ojalá pronto sepamos dónde está y pronto esté en la cárcel de Estados Unidos. Creo que eso lo han hecho bien, han sabido aprovechar el tema, pero creo que todavía falta un poquito más. Fer, ¿qué ha hecho bien la izquierda actual hegemónica del partido? Yo creo que lo más importante, y perdón por mi voz, pero es que estoy un poco enferma todavía, es a nivel económico. Ujú. Todavía falta muchísimo porque nuestro país está hundido en dinámicas laborales muy desiguales. Yo creo que para mí eso es lo más fundamental, ¿no? El sistema laboral, y creo que el aumento del salario mínimo ha sido el mayor triunfo de Morena. De hecho, hay un estudio de Viridiana Ríos en donde dice que es proporcional el nivel de voto de Morena, el crecimiento de voto, al crecimiento del salario mínimo. Creo que esa ha sido la política más fuerte. Los programas sociales es algo que también abanderan. Yo dejaría un poco de lado eso, no porque no sea algo que apoye, sino porque siento que aunque es positivo, no es lo más positivo desde mi postura. También yo creo que en democracia hemos avanzado, si bien hay signos, ya sé que lo va a sacar, yo creo que algo muy importante es que yo vengo de una familia que ha militado en la izquierda históricamente, ¿sí? Y pues esa memoria histórica, ¿no? O sea, O sea, eres Nepo Baby. No. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Mi tatarabuelo fue revolucionario, fue Ajá, ¿sí? asesinado, y mi tío, o sea, nunca participó de la política, pero sí estuvo en manifestaciones que Ya. fueron fuertemente reprimidas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Creo que hay represión, pero la represión no se ha hecho mi memoria histórica de ella. Claro que está Ayotzinapa, Sí. que es algo que se recuerda, pero no solo es Ayotzinapa, ¿no? Es Ayotzinapa, que ya es bastante representativo, son 43 estudiantes desaparecidos. Que prometió este gobierno encontrar y que nomás no. Sí, pero que mató Enrique Peña Sí. Nieto, Y que con esas falsas y que ilusiones Enrique le Peña vendieron a Nieto los cuando padres. lo hizo, era el hombre del año, ¿no? Ujú. Era el hombre del año y no era un dictador. Para la gente, para los medios públicos, no era un dictador. También no solo fue Ayotzinapa, fue Atenco, mujeres indígenas torturadas sexualmente, Apatzingán, Nochitlán en Oaxaca. Creo que hay muchísimos casos de una represión brutal hecha por el ejército y por la Policía Federal, ¿no? En ese sexenio y en los sexenios anteriores. Entonces, teniendo eso, creo que aunque hay evidentemente cosas con las que no estoy de acuerdo a nivel democracia que podríamos discutir, yo creo que sí ha habido un avance en la libertad de expresión. ¿Coincides en esos avances que menciona No. Fer? No. Cooptaron el INE de entrada. Ha sido a través de
pues ahorita vemos como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí es algo que justo platicamos hace un momento, eh, le postergan más tiempo al tiempo que debería durar los magistrados del Tribunal Electoral en su cargo, No, con la a reforma través de ley. un albazo, a través de un tema que metieron de madrugada cuando nadie estaba viendo, y fue el diputado Víctor Hugo Lobo Román, y que eso lo platicamos hace un momento, se lo O reconocimos. sea, el tribunal beneficia ahorita a Morena. Claro. ¿Y por qué, por ejemplo, esta sentencia que acaba de salir en donde se elimina el juicio político a Samuel García en Nuevo León, ahí el tribunal favoreció a Morena o favoreció a Samuel García? Pues que tampoco puedes estar favoreciendo en todo, ¿no? Imagínate. Ah. La FIFA, sería la FIFA. Sí, sí. Pero sí es muy claro, sí es muy notorio cómo en muchos casos el tribunal ha favorecido a Morena, y a través de esa Pero de que ese, de ese eso con- era es eso, algo, yo Fer? creo que eso era algo que sucedía antes de que existiera Morena. O sea, fue un Los problema. jueces y los magistrados organismos, favorecían fue un al problema del gobierno diseño actual. institucional de los órganos autónomos. Yo no creo, mira, fíjate que antes había más consenso en la decisión y en la elección de magistrados. Hoy con una mayoría aplastante que se la dio el mismo tribunal, con una mayoría artificial, que fueron pluris al por mayor, y que no va el porcentaje de votos que tuvieron con el porcentaje de curules que se les dio. Desde luego, desde ahí empezamos mal. Ahora, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Es que el tribunal está tomando decisiones acertadas, dices, a lo mejor sí, a lo mejor hay una que otra, pero en su gran mayoría, todas las decisiones, o la gran mayoría de las decisiones del Tribunal Electoral han sido buscando favorecer Sí, al partido. favorecen a la izquierda. La verdad, no soy abogada, desconocería el caso, pero yo creo, desde el diseño institucional de los organismos autónomos, yo creo que sí era un problema de antes. O sea, la cooptación de las élites fue un debate constante sobre por qué se tenía que reformar el INE. Si eso hubiera sido, jamás hubiera llegado Andrés Manuel López Obrador. Él llegó por la democracia que quieren destruir. Y también hay muchos gobernadores y ahí todavía hay oposición O sea, en el ya país. después- Ellos también llegaron por ese tribunal. O sea, ese no es un argumento para decir que está cooptado, ¿no? Porque también yo te podría decir que hay muchísimos consejeros del INE que están en Somos México. Somos México. Ajá. Posterior a su encargo como consejeros electorales. Claro, pero Posterior. es que era algo que discutíamos. Esta independencia política, o sea, como la quieren hacer ver, o sea, no es un ideal que funcione, que es un pilar de la democracia, pero es un ideal, o sea, no funciona como lo están intentando ver, porque no ha existido. O sea, antes de que existiera Morena tampoco existía. esa Tampoco independencia. existía. Pues muchísimas gracias. Les quiero nada más pedir un favorzote si nos ayudan a firmar esta playerita, que es de donde vienen todos nuestros invitados. Aquí hay algunos, todavía hay mucho espacio, vamos empezando. Entonces, por favor, si nos ayudan Voy a poner acá. para que vayan practicando sus autógrafos ahora que sean diputados, ¿verdad? Por No, favor. pues, Por favor, dice. Háganme la buena. Y Pluri quiere, Pluri, porque pues por como es de favor. Que sea de oposición no Morena. les gusta ir al territorio, ¿verdad? No, hombre, yo me la paso en el territorio, pero Hay que hablar con la gente, Pero hay- Luis, cuesta- para ganar esas diputaciones. cuesta muy caro ganar una diputación. Sí, son caras. Bueno, pero también así están bien las dietas de los diputados. A Hay que menos, bajarle, hay que bajarle. a menos que me Vamos, los- vaya al partido en el poder y gane a través del crimen organizado. Ay, hay que hablar de eso, hay que hablar de eso, hay que hablar de eso. Pues muchísimas gracias, amigos, amiga, gracias por venir. Y ya saben, vamos, insisto, quiero recalcar que hoy no perdí, lo cual me siento muy, muy satisfecho. Y nos vemos en el próximo partido. Esto me lo da la gente. Cállate, chachalaca. Haya sido como haya sido. Y les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Que no llegó sola, llegamos todas.